Dios les bendiga, soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México. Yo creo que todos en la vida tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas, tenemos aspiraciones que muchas veces Dios nos ha dado o que Dios nos ha mostrado. Pero ¿alguna vez has sentido que esas metas, que esos propósitos, que esos sueños muchas veces parecen inalcanzables? A veces parecen, muchas veces que se han desvanecido, parecen que se han ido por la borda, parece que nada de lo que muchas veces queríamos o queremos hacer en la familia, en lo laboral, en la obra de Dios, en la vida cristiana, en la vida diaria, muchas veces pensamos que esos planes, esos propósitos, sencillamente son inalcanzables o se han visto tropezados o parece difícil que puedan llevarse a cabo por las circunstancias que estamos viviendo muchas veces, por las limitaciones que tenemos, a veces físicas, a veces económicas, por las dificultades que experimentamos o en lo laboral o de manera personal o como familia o aún en la misma obra de Dios. Y a veces no sabemos qué hacer para seguir adelante, no sabemos cómo lograr esas metas, esos propósitos por los cuales muchas veces hemos orado, muchas veces hemos buscado a Dios y hemos sentido esa paz que Él da cuando Él quiere que hagamos algo y hemos sentido esa dirección y sabemos que es Él quien ha puesto eso en nuestro corazón, que es Él el que nos está dirigiendo, que es Él el que nos ha mostrado lo que debemos hacer, pero muchas veces nos encontramos con dificultades, nos encontramos con adversidades de las cuales pensamos, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Podremos seguir adelante, esto que Dios me mostró en realidad viene de Él, en realidad se podrá llevar a cabo. Pues cuando nos sentimos así, quiero compartir algunos principios que nos ayudarán a saber qué hacer cuando nos sentimos así. Y estos principios están basados en la vida de Moisés. El Señor tenía su mano en la vida de Moisés. Desde que él nace, un nacimiento providencial, Moisés nace en tiempos difíciles, en circunstancias adversas, porque el rey de Egipto había dicho que a las parteras de las hebreas que vieran el sexo y si era niño debían matarlo y si era niña debían preservarle la vida. Las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron como el rey de Egipto les dijo y preservaron la vida. Entonces entre ellos estaba Moisés. Y bueno, escoge una familia donde Moisés nacería, donde sería criado, que era una familia de la tribu de Leví, una tribu que había sido escogida para el servicio de Dios. No fue casualidad que su madre lo pusiera en una canasta y lo pusiera sobre las aguas a la hora que salía a pasear la hija de Faraón con sus doncellas. No fue casualidad que ella pidiera que buscaran una nodriza de entre las hebreas y aquella a quien llamaron fuera su propia madre para que lo criara y después la hija de Faraón dice que lo prohijo, ¿verdad? Lo adoptó. Moisés dice la Biblia que él decidió, ¿verdad? Rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice la Biblia que él rehusó gozar de los deleites temporales del pecado, que él rehusó echar mano de los tesoros, de las riquezas de los egipcios y escogió el vituperio de Cristo. Moisés tratando de ayudar a sus hermanos, que él tenía bien presente de dónde venía, quién era su gente. Él les apreciaba, les estimaba, le dolía en su corazón verlos bajo presión, bajo esclavitud, y sale entre ellos a ver cómo iban con sus tareas. Y ahí ustedes conocen la historia que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos. Moisés trata de hacer justicia bajo su propia mano, bajo sus propios métodos y lo mata. Y muchas veces es lo que sucede en nuestras vidas. Tenemos buenas intenciones, tenemos buenos deseos, pero a veces tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas.
tratamos de hacerlo bajo nuestros recursos, bajo nuestros propios métodos, bajo nuestros propios lineamientos, olvidándonos que no es así como Dios obra y no es así como Dios bendice. Moisés tenía una buena intención, defender a este hebreo de este egipcio que lo estaba maltratando, pero las formas, la manera en que lo hizo, no era la manera correcta, no era la manera adecuada, no era la manera que Dios quería que Moisés obrara, y no era la manera tampoco en que Dios bendecía. Porque a veces nuestros planes se ven o sentimos que se ven estancados, que se ven frustrados, sentimos que no tienen un progreso, un avance, porque muchas veces, como Moisés, estamos tratando de hacer una obra espiritual en la carne, tratamos de hacer una obra espiritual y una obra de fe bajo métodos terrenales, bajo métodos mundanos, bajo métodos carnales, y no es así como Dios obra, y no es así como Dios bendice. Y a veces no sabemos entonces qué hacer para seguir adelante, qué hacer para continuar con lo que Dios nos ha mostrado, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bueno, Moisés, después de esto, vio que dos de sus hermanos, dos hebreos, reñían, quiso poner paz, y uno de ellos le dice: ¿quién te puso a ti por juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Cuando Moisés se vio descubierto, ¿verdad? Y la ira del rey, por lo que él había hecho, Moisés huye a Madián. Y entonces dice que él pensó que sus hermanos lo entenderían, pero no fue así. ¿Cuántas veces pensamos que otros nos van a ayudar, que otros nos van a impulsar muchas veces a seguir adelante en lo que Dios nos ha mostrado, en lo que Dios quiere que hagamos por Él, en la obra, en la familia, en el trabajo, en lo espiritual, en nuestra vida personal? Y muchas veces no es así. A veces usted va a encontrar oposición de la misma gente que está cercana a usted, en su mismo hogar, quizá en aquellos de los cuales usted pensaría que le animarían y le ayudarían, y muchas veces resulta que no es así. Bueno, Moisés tiene que huir a Madián, y allá pasó 40 años en el desierto, como vimos que Dios lo saca del palacio para enseñarle en el desierto lo que no podía aprender en el palacio. Y 40 años siendo pastor de ovejas, 40 años donde parecía que esos sueños, que esas aspiraciones simplemente estaban desvanecidas, simplemente ya no sería posible, habían quedado en el olvido, simplemente no pudo lograrlo, simplemente quedó todo en el pasado, quedó en Egipto. Pero en realidad no era así. Dios está obrando en la vida de Moisés, Dios va a usarle y a bendecirle en su tiempo. Mientras tanto, Dios lo está preparando. Y a veces nos sentimos así. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué muchas veces sentimos que no salimos de una dificultad cuando estamos entrando a otra? Muchas veces tenemos el deseo, la intención, el propósito de hacer las cosas bien, nos esforzamos, oramos, caminamos con Dios, y a veces sentimos como que no estamos avanzando. Y pensamos: ¿será que me habré equivocado? ¿Será que Dios se apartó de mí? ¿Será que no era esto lo que debía hacer? Y como no vemos de manera clara, de manera directa, resultados como esperamos, muchas veces desistimos y queremos volver atrás. Moisés estaba en Madián, pero de alguna manera Moisés entendía y comprendía que Dios lo estaba preparando. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque nunca se desanimó, nunca desistió. Cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiendo, Moisés estaba listo para acercarse, Moisés estaba listo para quitar el calzado de sus pies, Moisés estaba listo para oír la voz de Dios, Moisés estaba listo porque nunca había perdido la fe. Y ese es el primer principio que encontramos de qué hacer cuando sentimos que nuestras metas, propósitos, que lo que estamos haciendo no hay un avance, no se ha estancado, parece desvanecerse. Pues vemos en Hebreos que nos da una lista de personajes, todo lo que ellos hicieron, lo hicieron por la fe. Moisés dice aquí, versículo 23, por la fe Moisés. Versículo 24, por la fe Moisés.
Todo lo que Moisés hizo en su vida, en el ministerio, en la obra de Dios, lo hizo por la fe. Y cuando él lo hizo en sus fuerzas, lo pagó muy caro. Cuando él quiso meter paz en sus fuerzas entre este hebreo y el egipcio, lo pagó muy caro. 40 años se fue al desierto. Cuando él se enoja porque con el pueblo y golpea la roca 2 veces, ¿verdad? No entra a la tierra prometida. Entonces, aquellas ocasiones donde Moisés hizo las cosas en sus fuerzas, bajo sus propios métodos, se equivocó y lo pagó muy caro. Pero aquellas ocasiones cuando Moisés hizo las cosas por fe, Dios le usó, Dios le guardó, Dios le prosperó, Dios le bendijo. Si queremos lograr las metas, los propósitos que Dios ha trazado en nuestras vidas, que Dios ha puesto en nuestro corazón, necesitamos hacerlo por la fe. La vida cristiana no es una vida de métodos humanos, no es una vida de recursos humanos, es una vida de fe. Y la obra, la familia, la economía, la salud, las pruebas, las dificultades, no se sale adelante si no es por la fe. ¿Cuántas veces pensamos que es por nosotros, que es por nuestro esfuerzo, que es por nuestra sabiduría, que es por nuestro poder económico o nuestro prestigio o nuestra fama o nuestra posición o por la ayuda o las influencias que podamos tener de otros? No, se hace por la fe. Las metas no las logramos porque yo puedo, porque yo sé o porque yo quiero, sino por la fe. Por la fe, Moisés, dice el versículo 23, versículo 24, por la fe, Moisés. Y cuando usted ve el libro de Hebreos, cada personaje, lo que hizo en la obra de Dios, lo que logró, el impacto, la influencia que tuvo, lo hizo por la fe. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No se desanime, aunque vengan dificultades, si Dios lo ha puesto en su corazón, usted debe seguir adelante. Si Dios puso esa meta, ese deseo en su corazón, usted debe seguir adelante aunque haya dificultades, adversidades, oposición, porque recuerde que seguimos adelante por la fe. El segundo principio está en el versículo 26, que dice que tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Y nosotros en esta tierra no debemos mirar ni a las circunstancias, ni a los hombres, ni las recompensas terrenales, porque a final de cuentas son pasajeras, a final de cuentas no son eternas, no son duraderas. El libro de Eclesiastés nos dice que el hombre, ¿verdad?, que trabaja y amontona riquezas, dice que no sabe quién va a disfrutar de ellas cuando él ya no esté. Y nos dice que el disfrutar de las riquezas es un don de Dios. Entonces no tenemos la mirada puesta en las recompensas de esta tierra. No tenemos puesta la mirada en la gloria, en la alabanza que la tierra nos pueda dar, que los hombres nos puedan dar, sino tenemos puesta la mirada en los galardones eternos, en las recompensas eternas, en las recompensas celestiales. Muchas veces nos desanimamos y nos decepcionamos porque a lo mejor otros no nos reconocen o no agradecen lo que usted hace por ellos, la ayuda que usted les ha brindado, el apoyo que en algún momento usted les ha dado. Y a lo mejor usted piensa, bueno, no me agradecen, no me reconocen, no me aprecian, no me estiman. Todo lo que hacemos lo hacemos por Dios y para Dios. Y lo hacemos pensando no en recompensas humanas y recompensas terrenales, sino en recompensas celestiales, divinas, espirituales, en verdaderas bendiciones que son eternas y no pasajeras, no efímeras. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Si usted vive para Dios, si usted sirve a Dios, si usted hace algo por su familia, por la obra, por la iglesia, por el necesitado, usted lo hace por Dios y lo hace para Dios y lo hace porque ama a Dios y lo hace no para esperar recompensa de aquellos a quienes sirve o a quienes ayuda o a quienes apoya, sino lo hace puesta su mirada en el galardón. Los hombres cambiamos, los seres humanos somos fluctuantes, las circunstancias también cambian constantemente, pero las recompensas eternas no. Y número 3, el versículo 27 nos dice que se sostuvo como viendo al invisible. Se menciona y se escucha como algo fácil, ¿verdad?, de decir que Moisés se sostuvo viendo al invisible. En realidad es que las circunstancias
eran difíciles, eran adversas. Habían pasado 40 años cuando Dios se manifestó otra vez en la vida de Moisés ahí en la zarza. Y a lo mejor Moisés miraba al pasado y decía, ya han pasado 40 años y sigo aquí. 40 años y ese deseo que tenía de ayudar a mis hermanos, ese deseo de sacarlos de la esclavitud, ese deseo de alivianar su sufrimiento, su opresión, sencillamente no se pudo, sencillamente no fue posible. Mas sin embargo, Moisés nunca se quejó. Moisés nunca pensó que eso ya no sería posible. Yo creo que Moisés guardaba la esperanza. Por eso cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, cuando él escucha su voz decir, Moisés, Moisés, él estaba listo. Porque en su corazón él se sostuvo como viendo al invisible. Él no se sostuvo por las circunstancias, él no se sostuvo por el ánimo que otros le daban, no se sostuvo por el apoyo de los hombres, no se sostuvo por lo fácil que fueron sus circunstancias, no, él se sostuvo como viendo al invisible. Si usted mira sus circunstancias y si usted mira a los que están a su alrededor, posiblemente se va a desanimar, posiblemente va a pensar que no hay futuro, que no hay esperanza, posiblemente va a pensar que es imposible alcanzar, lograr los propósitos, las metas que Dios ha puesto en su corazón, en su vida. Pero no sostenemos como viendo al invisible. Esta situación que ha pasado ha cambiado la economía, ha cambiado la salud, ha cambiado en cierta manera un poco la manera en que se realiza la obra de Dios, en su momento la manera en que nos estamos congregando y los medios que ahora estamos utilizando, pero no ha cambiado Dios. El invisible se hace visible en nuestras vidas todos los días. El invisible se hace presente en nuestras vidas a cada momento. Nos guarda, nos cuida, nos provee, está con nosotros. A pesar de la adversidad, de la economía y de la salud, Él sigue siendo fiel en proveer, Él sigue siendo fiel en guardarnos. Y nos sostenemos como viendo al invisible. No nos sostenemos por lo que las noticias dicen. No nos sostenemos por la economía. No nos sostenemos por los hombres. No nos sostenemos por las circunstancias. Nos sostenemos viendo al invisible, que es poderoso y que está presente en nuestras vidas todos los días. Recuerde estos 3 principios para seguir adelante hacia la meta, para seguir adelante en los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Primero, lo hacemos por la fe. Segundo, lo hacemos viendo al galardón eterno, la recompensa, el premio eterno. Y tercero, lo hacemos sosteniéndonos como viendo al invisible. Que Dios nos ayude y nos dé de su gracia para seguir adelante. No deje que la depresión, el desánimo, la tristeza, el enojo, la frustración, el miedo a las circunstancias y a los hombres y el ver que no hay los avances y los frutos que usted espera, le detengan de seguir adelante. Al contrario, recuerde, es por fe, es mirando al galardón y es sosteniéndonos viendo al invisible. Que el Señor nos ayude. Dios le bendiga.